La paz del Señor. Buenos días, querido hermano, querida hermana. Nos alegramos mucho de saludarte y de estar en este lunes contigo, 25 de enero, fiesta de la conversión del apóstol San Pablo. El Evangelio es el propio de la fiesta, que es de San Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 18. San Pablo es el gran evangelizador de la iglesia primitiva. Llevó el Evangelio a todos los rincones de la tierra conocida, a todos los rincones del imperio, y nos va a hablar el Evangelio del mandato misionero de Jesús, cómo Jesús manda a los discípulos anunciar el Evangelio en todos los rincones de la tierra. Vamos a escucharlo. En aquel tiempo Jesús se apareció a los 11 y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos. Echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Pues vamos a ver qué nos dice el Señor. Se aparece a los 11 después de resucitar. Están los 11 porque falta Judas. Y les dice: id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Ellos estaban en Jerusalén. Con Jesús, ellos habían sido apóstoles, habían ido de misión porque Jesús les había enviado. Eso significa misión, envío. Pero Jesús les había enviado a los pueblos de Israel, a los pueblos de Galilea, a los pueblos de Judea, pero no habían ido fuera de Israel, no habían ido fuera de la Tierra Santa. En algunas ocasiones Jesús había salido caminando fuera de Israel, pero a los territorios cercanos de Israel, en los confines de Israel, en Tiro, en Sidón, en la zona del norte, alguna vez también en Transjordania, cuando va al país de los Gerasenos. En fin, había salido a los alrededores de Israel, pero no había ido más allá. Y además, cuando Jesús salía de Israel, no evangelizaba, no predicaba, sino que salía para estar con los discípulos a solas, para estar más tranquilos, más alejados de la gente que les perseguía en todo momento. Y ahora hay un cambio. De no salir de Israel, ahora Jesús les dice: id al mundo entero. No les dice: id a tal nación, id a Roma, id a Cartago, id a Grecia, id a un determinado lugar y anunciad allí el Evangelio. No, id al mundo entero. Tienen que ir
a todos los rincones de la tierra. Hoy diríamos a todos los rincones del universo, allí donde haya una persona, en cualquier lugar del universo donde haya una persona, allí hay que ir a anunciarle el Evangelio. Id al mundo entero. ¿Y qué tenemos que hacer cuando vayamos al mundo entero? Id al mundo entero y anunciad el Evangelio a toda la creación. Es llamativo, las palabras de Jesús son llamativas, las palabras de Jesús. Porque es que ni siquiera dice anunciad el Evangelio a todos los hombres, a cada persona que os encontréis, sino a toda la creación. Jesús quiere con esto dejar claro que hasta los seres vivos, los animales y las plantas pueden ser susceptibles de que se les anuncie el Evangelio. Y así ha habido algunos santos que han predicado a los peces, a los pájaros. Pero esto como un milagro para indicarnos la importancia de predicar el Evangelio a todas las personas, que son en realidad quienes deben recibir el anuncio del Evangelio. Id, por lo tanto, y anunciad el Evangelio a toda la creación, es decir, a cada persona. Que no haya una sola persona que se quede sin recibir el anuncio del Evangelio. Y ese mandato de Jesús a los apóstoles lo sigue teniendo hoy la Iglesia. Es lo que se conoce como el mandato misionero. Jesús sigue mandando a sus discípulos, a todos los cristianos, que anuncien el Evangelio a toda la creación, que anuncien el Evangelio en todos los rincones de la tierra y a todas las personas. La importancia y la necesidad de evangelizar incansablemente. Y aquí, querido hermano, tú tienes que saber, y yo tengo que saber, que eres llamado a evangelizar. Tú tienes que ser evangelizador. Tienes que buscar los caminos y los medios para anunciar el amor de Dios, el Evangelio de Jesús, la presencia de María, a cuantas más personas puedas de tu alrededor. Y luego continúa Jesús: a los que crean les acompañarán estos signos. Echarán demonios en mi nombre. No echarán demonios simplemente, atención. Solamente los podrán echar en mi nombre, en el nombre de Jesús. Se refiere con esto Jesús al poder de exorcizar, de expulsar demonios que da a la Iglesia. Pero de un modo más amplio, no se refiere solo a los exorcismos propiamente hablando, sino que el anuncio del Evangelio ahuyenta a los demonios. Muchas personas se verán libres de las ataduras del demonio cuando les sea anunciado el Evangelio y crean en él. ¿Por qué? Porque serán liberados del pecado. Y el pecado es la mayor atadura de Satanás. De manera que echarán demonios en mi nombre. Mucha gente se verá libre del poder del demonio gracias al anuncio del Evangelio, gracias a creer en el Evangelio. Hablarán lenguas nuevas. Se refiere por una parte al don de lenguas, que es un carisma. Hablar lenguas, que es hablar palabras extrañas, desconocidas, que tienen un sentido en el Espíritu Santo.
y que las puede interpretar el que tiene el don de interpretar lenguas. Pero, de un modo más amplio, se refiere también a que tendrán la capacidad de hacerse entender por todos los hombres y mujeres de todas las culturas. Hablarán lenguas nuevas, porque llegarán a otras culturas que todavía no conocían el Evangelio, llegarán a otras lenguas a las que todavía no había sido anunciado el Evangelio. Llegarán a todas las culturas y lenguas de la tierra, hablarán lenguas nuevas cada vez más lenguas. Cogerán serpientes en sus manos, en el sentido de que aquel que cree en el Evangelio, Satanás, la serpiente, no le puede hacer daño. El mal no le puede hacer daño, porque va con Jesús, que le protege. Le puede hacer daño al cuerpo, con persecuciones, martirios, pero no le puede hacer daño al espíritu. No le puede arrebatar a Cristo, no le puede quitar el verdadero bien que es tener el amor de Dios, tener a Dios. Si beben un veneno mortal, no les hará daño. Les atacará el pecado, les atacará la tentación, les atacará todo tipo de mal, pero no les hará daño, porque Cristo les defenderá y les protegerá y les hará salir victoriosos. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. ¿Cuántas enfermedades corporales cura el Evangelio de una manera milagrosa? Y también cuántas enfermedades espirituales cura el Evangelio a aquel que cree y se convierte y se hace cristiano y se adhiere a Cristo y a María. Queda sanado su espíritu, queda curada su alma, queda renovada su vida. Y así son sanados de la droga, del alcohol, del adulterio, de la violencia o de tantos otros males y pecados. El Catecismo en el número 852 nos habla sobre la evangelización. Vamos a leerlo. Catecismo 852. Los caminos de la misión. El Espíritu Santo es en verdad el protagonista de toda la misión de la Iglesia. Él es quien conduce a la Iglesia por los caminos de la misión. Ella, la Iglesia, continúa y desarrolla en el curso de la historia la misión del propio Cristo, que fue enviado a evangelizar a los pobres. Impulsada por el Espíritu Santo, debe avanzar por el mismo camino por el que avanzó Cristo. Y ahora nos va a decir cuál es el camino por el que tiene que avanzar la Iglesia para evangelizar, que es el camino de Cristo. Esto es, el camino de la pobreza, la obediencia, el servicio y la inmolación de sí mismo hasta la muerte. Ese es el camino para evangelizar. Fíjate bien. ¿Quieres evangelizar? Pues tienes que seguir el camino de Cristo, que es el camino de la pobreza, la obediencia, el servicio y la inmolación de sí mismo hasta la muerte, de la que surgió victorioso por su resurrección. Ese es el camino para evangelizar. Y concluye el Catecismo, es así como la sangre de los mártires es
semilla de cristianos. Evangelizamos dando la vida, entregando la vida. Pues en este día 25, conversión de San Pablo, nos vemos en nuestro programa de adoración eucarística, conversando con Dios, que le vamos a pedir a Jesús proclamar el Evangelio al mundo entero. Que tengáis un feliz y santo comienzo de semana en este lunes. Que el Señor te bendiga y que la Reina de la Paz te bendiga con su bendición maternal.